Sekibarai 2. Carraspear o aclarar la voz 2. Exorcizar a los muertos o al diablo. En los rakugo, los monólogos cómicos, un cuento representa de modo burlón los comportamientos relacionados con el alcohol y el beber. Entre ellos hay uno que se llama Kabenuri Gata, enyesar paredes. Tiene que ver con el momento en el que una persona no quiere tomar sake, vino de arroz, levanta las dos manos con las palmas hacia afuera y las agita de un lado a otro repetidamente, como un obrero que pone yeso en las paredes. Por lo general, al expresar abstinencia o rechazo, los japoneses agitamos una de las dos manos rápida y repetidamente de un lado a otro. ¿De dónde proviene este gesto? Harai no ke, echar fuera o exorcizar, es el movimiento de agitar la mano para alejar el mal, por el mismo sentimiento que hacer aclarar la voz. De hecho, este gesto tal vez pueda corresponder a Harai, el rito sintoísta de exorcismo. Siempre cuando decimos tonde monai, no para nada, o meso monai, no puede ser, y especial engi de monai, por Dios, no te mueras. Levantamos la mano de manera inconsciente y la agitamos con vigor de un lado para otro. Es como si creyéramos que por hacer este movimiento lograremos que el mal y el infortunio se retiren súbitamente. Itasaka, al analizar la expresión yanaiga, no lo es, pero... y hizo un profundo análisis de la psicología subyacente en ella. Para eso utilizó las declaraciones de Kumukusu Minakata, que citó a continuación. Cuando era chico y escuchaba a otros niños de la escuela primaria hablar acerca de alguno que hubiera sufrido una herida o una lastimadura, siempre decían primero, Waga mi ya naiga, no soy yo, pero... y no es asunto mío, pero... y entonces seguían adelante para contar que fulano tenía un corte así, en esa o aquella parte de su cuerpo, y aquí tenía una quemadura de aquí hasta allá, con el que el niño que contaba la historia apuntaba a la parte correspondiente de su propio cuerpo. Lo que vemos aquí es que el que informa sobre el accidente primero exorciza el infortunio de su propio cuerpo y después de haberlo hecho estaba en condiciones de representar lo sucedido a otros. A la brevedad explicaré la relación entre esto y el tema de harai, exorcizar. Antaño, las personas creían que, salvo que hicieran un hechizo contra el infortunio, por ejemplo, al decir Wagami yana naiga, no tiene nada que ver conmigo, pero ese infortunio podría caer sobre ellos también. Itasaka explica que la explicación moderna ya naiga, como en la oración Akutagawa no kotoba ya naiga jinsei wa ishijio no baudelaire mi ni mo shikanai, no fue Akutagawa quien dijo que la vida no valía tanto como una línea escrita por Baudelaire. Tiene su origen en aquella antigua creencia, Nihonjin no Ronri Koso, la estructura de la lógica de los japoneses. Es decir, ya naiga como hechizo o sortilegio para prevenir el infortunio es y ha sido por mucho tiempo un aspecto muy arraigado en el idioma japonés. Un descubrimiento interesante. Sucede que, como bien se sabe, hay una palabra, harai, que normalmente aparece como parte del hechizo. Shinobu Horikushi ha explicado que harai es la forma imperativa del verbo que por lo general
se aplica al caso de un superior dirigiéndose a sus oficiales y demás personas presentes y que se utiliza para hacer efectivo el exorcismo. Si el exorcismo es realizado por los propios afectados, la palabra es harau, el verbo en infinitivo exorcizar. Sin embargo, harai es una construcción lingüística moderna y dudo que tenga su origen en tiempos muy antiguos. No obstante, aquí prefiero usar harai. Los que vivían en tiempos antiguos creían que al hacerse harai, por ejemplo, al rezar y purificar con hierbas limpias como la salvia y el lino, el mal o los pecados serían expiados. Desde el periodo Nara, 710-794 después de Cristo, las personas presencian las ceremonias de Harae y ven a los monjes sintoístas efectuar exorcismos con hojas de salvia. La costumbre continúa todavía hoy. Durante mucho tiempo, en nuestro país, se creía que los pecados eran generados por maldiciones que habían pronunciado quienes al morir se sentían odiados o sufrían algún resentimiento o estigma del mundo externo. En tales casos, si los que seguían vivos podían exorcizar a aquellos muertos infelices o ahuyentarlos, sus propios pecados desaparecerían. Es fácil comprender entonces cómo los movimientos de un monje sintoísta mientras efectúa harai, un exorcismo, puede haberse transferido al gesto que actualmente acompaña la frase cotidiana mesomonai. No, para nada. Diría que es relevante recordar que hay otra manera, además de harai, de exorcizar una impureza, y es justamente la acción de uteshi, transferir. Este es el conjuro que se recita para librarse de una verruga, y voivo usure. Verruga, verruga, váyase para allá. De manera similar, es un juego infantil. De manera similar, en un juego infantil tocábamos a otro niño mientras cantábamos en voz alta, Bensho Aburasho, Aburasho, Bensho Aburasho, mancha, mancha, váyase, Bensho. Significa una marca o una mancha, y la idea era que si la marca se transfería a otra persona, desaparecería de uno mismo. Me asombré al descubrir que los niños tienen el mismo juego infantil en España, donde se lo llama la mancha. Un ejemplo, lo que jamás se puede afirmar indubitablemente que una tradición es propia solo de un país. Los gestos que se hacen en un exorcismo son, al fin y al cabo, movimientos con intención de desviar o expulsar algo sobrenatural, para que no afecte más a un ser humano viviente. Dada la creencia de que nos rodea cuando muchos extraños espíritus, maléficos y diablos miserables, se buscaba ahuyentarlos al decir ton demonai, para nada, en absoluto, y engi demonai, por Dios, no te mueras, y con eso mantener lejos a los seres sobrenaturales. En un sentido, entonces, estos gestos son significativos del distanciamiento. Estimo que hay un parentesco profundo entre exorcizar el mal de uno mismo al decir Wagami Yanaiga y expresar el rechazo agitando la mano o las manos de un lado a otro. Esto me hace pensar en algo que una vez leí. Kenzo Fujinawa presentó una teoría interesante acerca de la diferencia entre los dioses japoneses y los de la antigua Grecia. Se publicó en su artículo Girisha Shinwa to Nihon Shinwa, la mitología griega y la mitología japonesa, en Rekishi to Jinbutsu, la historia y el hombre, diciembre de 1971. En su mayoría, los dioses japoneses eran seres nefastos, eran dioses de la maldición y de la condenación,
Además, dice Fujinawa, los dioses japoneses parecen haber preferido, en primer lugar, una existencia aislada, en medio de la naturaleza primitiva. Si exploramos esa idea desde la perspectiva de los seres humanos, es comprensible que desearán mantener a los dioses a una distancia respetuosas. En Grecia, por otro lado, la tierra misma se concebía como una diosa y el benévolo dios de la polis tenía su templo en el centro de la comunidad humana. Ahora, si extrapolamos ese concepto a la perspectiva de los seres humanos, aquel pueblo prefería vivir en la mayor proximidad posible a sus dioses. En consecuencia, se comprende que los japoneses tengamos estos gestos, el movimiento harai, agitar la mano para ahuyentar o rechazar, y aclarar la voz frente a un suceso perturbador o desagradable, o cuando estamos obligados a hacer una expresión explícita de nuestras intenciones. Son nuestras maneras de exorcizar o de repeler a los dioses, que parecían estar muy cerca de nosotros en ciertos momentos. Intentamos afirmar Nishi-Yosei, el ambiente cotidiano, y aquel ambiente adquirido y marcado de esta forma. Es lo que daría fundamento y significado racional a nuestra vida. Y a esta altura es interesante aplicar esta pregunta a Occidente. Cuando los europeos se encuentran perdidos y sin solución, o cuando tartamudean o murmuran, ¿qué palabras dicen? ¿Qué gestos hacen? El gran estudioso de la historia de la cultura francesa, Daniel Mornet, tenía un hábito extraño. Después de pronunciar algunas palabras, repetía «Mon Dieu, mon Dieu». Originalmente significa lo mismo que «Waga kami yo», Dios mío. Podría significar que el profesor o pensador francés en esas ocasiones pedía ayuda a Waga Kami. Hay una gran diferencia entre nosotros los japoneses que exorcizamos a los dioses y los europeos que piden la ayuda de Dios. No obstante, las dos culturas tienen en común la idea subyacente de una presencia activa de Dios o los dioses.